Dios quería que la Pascua se celebrara, que recordaran lo que Él había hecho por ellos. Entonces la Pascua se tenía que celebrar y había la posibilidad de hacerlo. Aquí, nada más recordemos, se trataba de gente que no estaba en el lugar y se trataba de gente que estaba inmundo a causa de muerto. No era por un pecado propio, sino habían estado contaminados por algún muerto. Bueno, me voy a Deuteronomio 16, 1 al 6. Y dice: guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Esto es lo importante, que todos los días de tu vida, todos, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta mañana. Hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Nada más hay que recordar la institución de la Cena del Señor y por qué es importante. Dice en Mateo 26, 2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Como ya conocemos estos pasajes, nada más recordar, se va a celebrar la Pascua y Jesús quiere celebrar la Pascua, ¿sí? Entonces cuando les dice vayan a tal lugar y digan que vamos a celebrar la Pascua, y de ahí les asignan un lugar. Entonces en el versículos 17 y 18 dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Bueno, aquí hay un lugar específico que nos están diciendo en ese momento, ¿no? Versículos 26 al 29, ahí mismo en Mateo 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba, luego lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, esta sangre es una sangre de un nuevo pacto. No vamos a meternos ahorita en qué es el pacto, que eso era parte de lo que yo quería tratar, pero no nos daría tiempo. Pero había un pacto. El Señor les ofreció, le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra, y esa tierra era Israel. Así lo sacó de Egipto para llegar a Israel. Y ese pacto no se ha cumplido en su totalidad, porque en ese pacto Él les asignó cierta tierra y hasta la fecha nunca han habitado toda la tierra completa de lo que Dios les dijo. Entonces ese pacto no se ha cumplido. De todos modos, viene Jesús y nos habla de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto está en su sangre, y esa sangre Él la derrama para remisión de los pecados. Remitir quiere decir hacer valer, o en este caso, quitar los pecados. Y dice, claro, por un proceso de sustitución. No nos lo quita porque sí, Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Bueno, en Lucas 22, 1 y 2 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ok. Entonces, ahí quiero poner una... Sí. A ver, no quiere decir que nosotros la derramamos. Quiere decir que Él la está derramando por nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno, habíamos visto hace ratito que
Jehová le había dicho a Moisés, y así estaba establecido, que la celebración de la Pascua era para traer a la memoria lo que él había hecho por su pueblo. Aquí nuevamente dice Jesús en el versículo 19, haced esto en memoria de mí. Lo que tenemos que hacer en memoria es justamente eso, traerlo a la memoria. No lo tenemos que hacer físicamente, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en Hebreos 11:28 nos dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En 1 Corintios 5, bueno, si nos lo lees tú, por favor, Héctor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bueno, el contexto es este. Había dentro de la congregación, dentro del grupo de los corintios, una persona, un varón que tenía a la mujer de su padre por mujer. Esto es en el versículo 1. Entonces, a partir de aquí es que Pablo está haciendo la exhortación de lo que tiene que suceder. Sin embargo, nosotros podemos extraer la enseñanza no nada más de lo que sucedió en ese acto de fornicación, que además estaba prohibido en Levítico. Decía que no tomaría un hombre a la mujer de su padre, que era lo que estaba sucediendo. Y nos vamos a enfocar principalmente en los versículos 6 al 8. Pero antes de eso, dejen explicarles una cosa. Aquí habla, dice en el versículo 7, habla, desde el 6, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. En el 7 dice, limpiaos de la vieja levadura, ¿no? Tengamos una nueva masa sin levadura. Habla de nuestra Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Y en el versículo 8 dice, celebremos la fiesta, que recordemos el hecho, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bueno, ahora sí ya me enfoco más a lo que estamos viendo. La levadura tiene la propiedad de fermentar y sirve para ilustrar el poder corruptor del mal. En todo el Antiguo Testamento era una ilustración acerca de la influencia y muy frecuentemente simbolizaba la influencia perniciosa del pecado. Casi en todos los pasajes del Antiguo Testamento en los que se habla de la levadura es para hablar del pecado. Vamos a ver aquí la levadura de los fariseos incluía sus falsas enseñanzas. Vamos a ver 2 o 3 pasajes. Lucas 12:1. Esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ok, aquí estos que estaban más preocupados por las apariencias externas y el ceremonial que sobre el corazón. Nada más recuerden ahorita, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahorita lo vamos a explicar. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ok, la levadura de los fariseos vimos en el versículo anterior que es la hipocresía.
Y aquí habla también de la levadura de Herodes, ahorita vamos a hablar cuál es esa. Y en Mateo 23-25, Héctor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hablaba de las falsas enseñanzas, de la levadura de los fariseos como comportamientos hipócritas. Y la levadura de Herodes Antipas era su conducta inmoral y corrupta. Los fariseos y los herodianos estaban aliados en contra de Jesús. Entonces, eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Cuando vemos en la carta a los Corintios, Pablo lo que está haciendo es reprender no solo el acto de la jactancia, invitando a los corintios a que celebren la obra de Cristo como Cordero Pascual por medio de una vida despojada del mal. Contrasta la levadura de malicia y maldad con una, que está en el versículo 8, con una levadura de sinceridad y de verdad. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, cuando decimos en el versículo 7 que limpiemos la vieja levadura, eso hace referencia al residuo de la vieja corrupción pagana y natural. Nosotros teníamos una naturaleza corrupta. Entonces, ese residuo, eso que quedó de nosotros, si hablamos que la levadura es símbolo o hace referencia al pecado, a la corrupción, nos dice que nos limpiemos de la vieja levadura. De hecho, los judíos tenían la costumbre de buscar muy bien en su casa que no hubiera nada de levadura o nada leudado, porque lo tenían que sacar para poder celebrar la Pascua. Desde antes de sacrificar al cordero, ya vimos que desde 4 días antes empezaba la preparación. Bueno, decía, no comerás con ella pan con levadura. Ya lo vimos, ¿no? Entonces tenemos que recordarlo. Dice, así también los cristianos debemos escudriñar y limpiar continuamente nuestros corazones. ¿Cuál es la levadura que tenemos? ¿Cuál es esa corrupción que todavía hay en nuestro corazón? Nosotros somos ya libres de la levadura del pecado y de la muerte. Ya el Señor Jesucristo nos salvó de eso.